quisiera en primer lugar dar las gracias al coordinador, al doctor Osvaldo Lorenzo Quiles, y también, bueno, pues a la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla por invitarme a este foro. Entré como 5 minutos antes, estaba escuchando vuestro debate y la verdad que es, que es muy, muy ilustrativo, ¿no? de cómo cada uno trabajamos y lo que pasa en todas las facultades. Están haciendo cosas y a veces no sabemos lo que está haciendo el de al lado, y vosotros que lleváis tantos másteres y tanta actividad en una facultad relativamente pequeña, pues creo que efectivamente un espacio como este pues da oportunidad a conocer y a buscar esas sinergias con los compañeros y compañeras. También quería aprovechar, antes de contaros un poco lo que he preparado para esta tarde, el dar las gracias a todas las compañeras y compañeros que se han inscrito en el curso y que han hecho un hueco en sus vidas, en esas vidas aceleradas y estas horas que ya los niños han vuelto al colegio, están en casa, pues el haber hecho este hueco para reflexionar y para analizar la mejora de la docencia, ¿no? Que es el título de la actividad que se ha organizado en el campus de Melilla y que creo que se ha abierto a toda la Universidad de Granada. Y es particularmente relevante el buscar ese espacio para reflexionar sobre la mejora de la docencia, porque todos sabemos, ya se ha escrito y se ha incluso denunciado muchas veces, que los distintos roles que tiene que combinar o que tenemos que abordar como docentes universitarios, pues normalmente le dedicamos más tiempo o está más valorada la investigación que la docencia. Por lo tanto, el trabajar sobre la docencia, pues me parece que es enormemente relevante el que lo entendamos como algo importante y que a ello le dediquemos pues un foro como este y otros muchos que habrá que dedicarle. Aunque la premisa de la que voy a partir y un poco el planteamiento que voy a hacer es en la conveniencia, en la medida en que se puede, intentar ir confluyendo docencia e investigación, sobre todo aquellos que trabajamos en el campo de la enseñanza. En este sentido, yo soy una privilegiada porque sí que investigación y docencia en mi caso van muy de la mano, y esto es un poco lo que os quería contar esta tarde, ¿no? El con vosotras y con vosotros establecer esas reflexiones de lo que significa la docencia en la universidad, de lo que significa la docencia en el momento en el que estamos viviendo, en la era digital en la que nos situamos y lo que eso implica de cara a los cambios en los procesos de aprendizaje y de formación, y finalizar contándoos un poco, compartiendo con vosotros resultados de un proyecto de investigación que seguro que algunos de vosotros y vosotras habéis participado, y bueno, pues para explicaros algunos de los resultados y según esto pues también analizar esas posibilidades de mejora y de desarrollo profesional docente. Este es el índice que más o menos estructura la presentación, y como os decía, la primera idea es esa frase tan manida y que aparece seguramente en todos los escritos, en los preámbulos de las leyes, que incluso también en los foros, en los debates, hasta de los medios de comunicación, se habla del docente como un factor clave de la calidad, ¿no? Y seguro que habéis escuchado muchas veces, porque aparece como un eslogan muy repetido a raíz de los informes McKinsey, de que la calidad de la enseñanza va a depender de la calidad de sus profesores, o de que un sistema educativo nunca conseguirá mayor calidad que la de sus propios profesores. Y también, pues que los docentes constituyen una pieza clave de toda reforma educativa. Todos aquellos que hemos vivido en primera línea, y creo que todos vosotros, excepto los más jovencitos que acaban de llegar, pues habéis estado en todo el proceso de reforma de Bolonia, en la creación del espacio europeo de educación superior, y ahí una y otra vez se nos estaba diciendo que si bien el estudiante era el centro del aprendizaje, pues ese papel relevante que tenemos y que tenemos que cumplir los profesores. Bueno, y la pregunta es, ¿quiénes son los docentes, no? Es una posible respuesta a esa pregunta, si nos basamos en datos, pues simplemente he trasladado aquí algunos desde el punto de vista numérico en España, y según los datos del Ministerio de Universidades en el 2018-2019, pues éramos 215.160 docentes universitarios. El reparto entre hombres y mujeres está bastante equilibrado. Con respecto a las franjas de edad, veis que efectivamente pues entre los de menos de 25 y los de más de 65
es un porcentaje muy pequeño y en torno, o sea, el número mayor de docentes se sitúa en torno a los 45 o 54 años, que en los estudios sobre las etapas de desarrollo profesional es la etapa más fuerte, la etapa de mayor expansión, de mayor crecimiento profesional. Esto es un buen dato de cara a esas posibilidades de mejora y de, digamos, activar buenos procesos de enseñanza. Los datos en cuanto a la enseñanza pública privada lo que reflejan es lo que ya sabemos, que la docencia universitaria en España es fundamentalmente pública, a diferencia de otros países como por ejemplo Latinoamérica. En cuanto a los números en enseñanza presencial, no presencial, bueno, enseñanza especial entiendo que se referirá a centros específicos como los del ejército u otros colectivos, pues también es altamente mayoritaria la enseñanza presencial. En la enseñanza pública el porcentaje de doctores es considerablemente superior que en la enseñanza privada. Este también es un dato que aunque no conocí, yo por lo menos no manejaba los porcentajes específicos, sí teníamos esa imagen. Y hay un dato que también me ha parecido relevante reseñar aquí y es la diferencia entre funcionarios contratados y, bueno, eméritos, que es también menor, obviamente, en la enseñanza pública y, bueno, simplemente anotar que con la crisis que llevamos arrastrando desde el 2018, pues el porcentaje de contratados en todas las universidades públicas está siendo súper superado porque por las plazas de funcionario que os voy a contar que no sabéis, que no sepáis y que sucede en todas las universidades. En todo caso, estos datos no reflejan más que el tomar conciencia de que cuando hablamos de los docentes, sea de cualquier nivel educativo, aunque después, como os digo, nos vamos a centrar en los docentes universitarios, estamos hablando de un colectivo numeroso, es uno de los colectivos más numerosos frente a otro tipo de funcionarios con los que podemos compararnos, muy amplio, muy diverso en cuanto a su procedencia, en cuanto a su categoría administrativa, en cuanto a su salario también, en cuanto a sus funciones, su carga de trabajo y también muy heterogéneo en cuanto también a sus expectativas, a su propia toma de conciencia de identidad. Frente a la pregunta de quiénes son los docentes, que quizás, bueno, pues es como una manera de calentar motores y de empezar la charla de hoy, la pregunta que realmente interesa es ¿qué hacen los buenos docentes? Esa es una pregunta que también me diréis, bueno, Mercedes, pues para esto tampoco hace falta darle muchas vueltas. Los buenos docentes enseñan, ¿no? Los buenos docentes enseñan bien, los alumnos aprenden y en eso consiste todo el juego, ¿no? Ahí es donde nos medimos y donde la sociedad también nos mira. Lo que pasa es que lo de enseñar y aprender pues resulta que no tiene una única visión ni se puede analizar desde una única perspectiva. Desde la enseñanza tradicional pues estaba claro, ¿no?, que el buen docente era aquel que transmitía los conocimientos que el alumno debía adquirir. Por lo tanto, un buen docente era aquel que dominaba cuantos más conocimientos mejor, conocimientos más sólidos, conocimientos más fundamentados y, bueno, pues esa transmisión de los conocimientos era lo que garantizaba la buena enseñanza. Cuando ya este modelo tradicional, este modelo clásico, pues se vio que no funcionaba porque digamos que esos parámetros de esa buena enseñanza basada en el modelo transmisivo no generaba los frutos esperados, se empiezan a buscar otras fórmulas, otras maneras de entender la enseñanza y de entender el aprendizaje. Si hablamos de una enseñanza innovadora, pues ahí se reclama la figura del docente como un director, como alguien que dirige el aprendizaje, como alguien que, al igual que el director de orquesta, sabe generar en ese grupo clase el que cada uno tenga sus ritmos, cada uno pueda sacar partido a esas características, esas condiciones que tiene. Se habla del docente como un guía, como alguien que establece rutas de aprendizaje adecuadas, como alguien que orienta, que sabe llevar a los alumnos para que efectivamente consigan los objetivos deseables, como alguien que organiza momentos, que organiza espacios para que faciliten esos aprendizajes, como alguien que es fuente de información, aunque esto cada vez puede estar más en cuestión porque hay otros mecanismos de acceso a la información. Sabemos la obsolescencia de cualquier dato, de cualquier información. Por lo tanto, la idea del docente no tanto como fuente de información,
pero sí como alguien que nos va a ayudar a validarla, a analizarla de manera crítica, a saber dónde buscarla, a saber cómo sacar partido a esa información. El docente como un evaluador, el docente evalúa no solo lo que los estudiantes han aprendido, sino también todo el proceso, se evalúa a sí mismo en la medida en que ha podido desarrollar esos roles que acabamos de mencionar, y en este sentido también se habla del docente investigador, y seguro que muchas y muchos de vosotros habéis escuchado la idea del profesor investigador, entendiendo la enseñanza como una investigación en el sentido de buscar información, de analizar lo que sucede de manera sistemática, de intentar comprender las situaciones, por qué unas funcionan, por qué otras no, qué variables están interviniendo y a partir de ahí buscar alternativas. En todo caso, bueno, no sé si a mí me parece que esta es una buena frase para definir qué es lo que hacen los buenos docentes o qué es lo que se puede esperar de un buen docente, y es aquel que hace posible que cada alumno aprenda a servirse de sus saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales, para ser capaz de actuar adecuadamente en la vida y en una profesión. Como bien podéis entender, detrás de esta frase está esa idea de competencias, donde los saberes tienen sentido cuando uno es capaz de saber cómo utilizarlo, cuándo, de qué manera y en qué circunstancia. En la respuesta que hacen los buenos docentes universitarios, me gustaría compartir con vosotros las ideas de un profesor estadounidense, que por cierto no se dedica al mundo de la educación, pero sí ha desarrollado un estudio que creo que puede resultar de enorme interés, y además, bueno, pues el libro en concreto se ha convertido en un bestseller. Y la verdad que un asunto de tipo educativo y que verse sobre el profesorado universitario, pues me parece bastante relevante que se haya traducido a varias lenguas, que se haya publicado en varios países y que sea también como un referente para distintas instituciones a la hora de tomar conciencia de cómo apoyar para que sus docentes actúen de manera adecuada y sean buenos docentes. El libro se basa en un estudio que desarrolló con 60 profesores en Estados Unidos, profesores que habían sido etiquetados como buenos profesores, tanto a partir de las respuestas de sus estudiantes, como de sus colegas, como también del staff. Y sobre todo en 30 de ellos hizo un análisis más en profundidad, con observaciones, entrevistas, para efectivamente llegar al core, entender bien qué significaba para esos profesores su trabajo como docentes, cómo lo abordaban, qué problemáticas tenían, cómo le buscaban soluciones. Bueno, pues ¿qué es lo que nos dice Ken Bain? Nos dice que los buenos docentes son aquellos que consiguen que sus alumnos aprendan y que pongan en valor, que valoren eso que aprenden, que fomentan, obviamente, el pensamiento crítico en esos alumnos y que afrontan la resolución de los problemas de manera creativa, no como una losa, sino como un obstáculo que sí se puede salvar y que provoca ese pensamiento, esa búsqueda de respuesta. Y también son personas con un compromiso ético fuerte con su profesión. Obviamente son personas que conocen la materia en profundidad. Es obvio que nadie puede enseñar aquello que no sabe, pero que precisamente por ese conocimiento en profundidad de la materia consiguen simplificar, consiguen clarificar los conceptos complejos que tienen esa materia, consiguen que los alumnos los entiendan, que se apropien de esos conceptos y de las relaciones y las teorías que los sustentan. Y por todo ello son capaces de revisar cómo enseñar la disciplina y buscar nuevas maneras para hacerla llegar a sus alumnos, que cada año, en cada corte, pueden presentar dificultades o problemas diferentes. Son personas que crean un entorno de aprendizaje favorable, que hacen que los estudiantes afronten problemas donde tienen que utilizar esos conceptos, donde ven la utilidad de esos aprendizajes, donde hacen que los alumnos se hagan preguntas sobre las situaciones y a partir de ahí busquen la teoría para ayudar a verlas, a analizarlas, a interpretarlas, que establecen unos objetivos que ponen en valor esos aprendizajes, no objetivos arbitrarios que tienen poco que ver con la esencia del conocimiento y del saber que se tiene que construir en esa aula,
y que sobre todo lo que más interesa es cómo propiciar formas de razonamiento y de actuación, pensando sobre todo en esos perfiles profesionales que a la larga todos tenemos que ayudar a construir a partir de lo que aporta cada una de nuestras asignaturas. Es importante también el aspecto que reseña referido a que se confía en los estudiantes, y en que ellos quieren aprender. Esa idea que a veces se tiene, y bueno, en particular ahora mismo con el tema de la pandemia, esa demonización de la juventud y de los estudiantes, pues poco tiene que ver con ese apoyo, ¿no? Es un poco, ya seguro que las personas de psicología me entenderéis cuando se hablaba de la profecía de, bueno, cuando tú piensas que un estudiante es malo, pues poco va a aprender, ¿no? Ayudan a los estudiantes a que aprendan compartiendo y las estrategias de estudio y de comprensión de la materia son tan fundamentales como los aprendizajes concretos de la materia en sí. Son docentes que se interesan por su propia evaluación, que están dispuestos a analizar su trabajo y sobre todo que están dispuestos a establecer relaciones entre lo que los alumnos aprenden y la influencia, la incidencia, el qué ha tenido él o ella que ver en ese aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, son capaces de afrontar errores, limitaciones, porque es la única manera de también encontrar, buscar y encontrar soluciones. Y la conclusión, o una de las conclusiones que a mí me parece más interesante del trabajo de Ken Bain, es precisamente la frase que os he compartido en pantalla. Él dice que, y yo creo también que, espero que vosotras y vosotros también estéis de acuerdo, en que la buena docencia puede aprenderse, es decir, se puede aprender a ser buen docente. Y además se puede aprender porque convertirse en un buen docente es un proceso gradual. Es verdad que a diferencia de otras etapas del sistema educativo, en la enseñanza universitaria no se exige, no es necesario, de hecho no lo hacemos, el haber desarrollado una formación previa para ser docente, como sucede a los profesores de infantil y primaria o los profesores de secundaria. Por eso parece como más obvio, parece como más hay que asumirlo necesariamente, el que uno tiene que ir aprendiendo haciendo, lo cual no significa repetir lo mismo año tras año, ni tampoco significa que es la experiencia el único resorte o la única manera de aprender, sino que la formación va a ser esa parte importante del desarrollo profesional, entendiendo el desarrollo profesional como ese conjunto de aspectos que involucran las condiciones de trabajo, que involucra pues el salario, que involucra intereses, que involucra expectativas y donde la formación es una pieza más que va a contribuir a que ese desarrollo profesional contribuya a la construcción de la identidad y, por lo tanto, asumir esos roles de los que hablábamos anteriormente y esas características que Ken Bain nos estaba señalando de cara a convertirnos en buenos docentes. Bueno, pues lo que quería también poner en valor esta tarde y a partir de ahora pues profundizar un poco más es en la formación del profesorado, cómo la formación puede ser esa pieza del puzzle que va a contribuir, que va a fomentar ese desarrollo profesional y ese aprendizaje docente como proceso a lo largo de la vida. La pregunta es, a día de hoy, en este siglo XXI en el que estamos, ¿qué profesor y qué formación se necesita para poder actuar en la educación superior, en la universidad en este momento? Sobre todo teniendo en cuenta los cambios continuos, los cambios rápidos, constantes, en las maneras de comunicarnos, de producir la ciencia, de difundirla, en la manera de pensar, de vivir, de actuar. Es decir, teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos, cuál es el docente que se necesita, qué formación para ese docente y todo ello en el marco de la universidad. Bueno, yo creo que la pregunta, para centrar un poco más el asunto, es cuáles son los saberes que necesita un docente, cuál es ese conocimiento profesional docente y cómo, cuándo y dónde adquirir ese conocimiento profesional docente, sobre todo en el caso del docente universitario, puesto que, como decíamos anteriormente, no tenemos una carrera de magisterio previa, no tenemos un máster de secundaria,
Es verdad que algunas universidades, a través de sus unidades de formación, de calidad, ICES y demás, sí están ofertando una formación, incluso en algunos casos tipo máster o tipo curso de especialización, pero más allá de todo esto, ¿cómo se aprende a ser profesor en el momento actual? Bueno, pues quería con vosotros también compartir esas 3 características del aprendizaje en el mundo actual y me gustaría además que en la medida de lo posible se pudiera hacer, o cada uno de nosotros salir comentando estos aspectos, hiciéramos también una posible transferencia de no solo cómo aprende uno a ser profesor en base a estas características que os voy a comentar, sino también que hiciéramos una transferencia de que esas características del aprendizaje actual son también transferibles a cómo aprenden o pueden aprender nuestros estudiantes y que si bien ahora yo lo voy a comentar desde el punto de vista del aprendizaje del docente, que tengamos en cuenta que estas mismas características se pueden aplicar, yo más bien diría se deben aplicar, si al planteamiento que hacemos de los aprendizajes que proponemos a nuestros estudiantes. Y por lo tanto, cuando hablamos de flexibilidad, cuando hablemos de personalización, de interacción, cooperación, informalización o compromiso, que no solo lo hagamos desde el punto de vista del docente que aprende en ese marco, con esas características que os acabo de mencionar, sino que también el estudiante, nuestros estudiantes, lo están haciendo, aprenden con esos rasgos que os voy a comentar. Hablamos de flexibilidad y lo que queremos poner encima de la mesa es la idea de aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Y por lo tanto la flexibilidad es una característica irrenunciable cuando planteamos los aprendizajes hoy en día. Es verdad que como profesores en la enseñanza formal, en una institución como la universidad, tenemos unos horarios y tenemos unos ECTS donde está marcado los aprendizajes dentro y fuera del aula, pero mal nos va si no somos conscientes de esa flexibilidad, de esas distintas oportunidades de aprendizaje que se ofrecen fuera de los marcos en los que nosotros trabajamos. Y la flexibilidad está muy relacionada con la personalización, con esa necesidad cada vez más acuciante que cada vez los estudiantes reclaman de entender el aprendizaje desde un punto de vista de sus características personales, de dar respuesta a esas características. Como bien sabéis, ya no se habla de educación especial, sino que se habla de educación inclusiva en el sentido de que cada uno de nosotros tenemos unas necesidades diferentes, cada uno de nosotros tenemos una edad, tenemos un origen familiar, una situación laboral o en paro, hay toda una serie de circunstancias, unos contextos socioculturales en los que nos movemos, unos conocimientos previos, intereses, y esos son los estudiantes que nosotros recibimos. Y esos son también los profesores, los compañeros con los que estamos trabajando. Hace un momento lo veíamos cuando entre vosotros hablabais de la exposición anterior de reflexión sobre los másteres que estáis desarrollando, las dificultades, limitaciones y también los éxitos que cada uno de ese máster está teniendo. Pues cada uno de vosotros está en distintos momentos de su carrera, con distintas situaciones de acreditación, de distintos requisitos a los que tiene que dar cuenta y también, bueno, pues un momento vital diferente. Por lo tanto, la personalización es algo irrenunciable en este momento. La otra cuestión importante es la interacción. Y en los estudios, sobre todo de Harrison y Anderson, identificaron que el proceso de enseñanza-aprendizaje, cualquier proceso de formación, se basa sobre todo en la interacción entre los estudiantes, estudiante-profesor, estudiante con el grupo, el profesor con el grupo, todo ello dentro del marco más concreto y más específico de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero dentro de la vida académica de un estudiante, o diríamos de la vida académica de un docente, hay otras interacciones que también son muy enriquecedoras y seguro que en el campus de Melilla estáis desarrollando actividades fuera de la facultad, pero también de enorme relevancia. Bueno, pues en concreto creo que en breve se va a celebrar la Noche de los Investigadores, que creo que Granada está también en este proyecto, en este programa, y por lo tanto esas relaciones con la comunidad son también muy interesantes de cara a que se conozca nuestro trabajo y que también nosotros nos enriquezcamos de lo que se espera de nosotros como docentes a la hora de formar a los estudiantes
y de nosotros mismos ser personas significativas en la comunidad. La cooperación es otro rasgo importante del aprendizaje y cada vez más, pues ya desde Vygotsky, que nos puso, nos dejó bastante claro que el aprendizaje era una actividad social, pues la cooperación es un elemento que se debe incluir en un proceso de aprendizaje. Y ahora mismo el hecho de que finalmente pues, la presencialidad sea tan difícil y que en breves pues, es probable que ni siquiera la enseñanza presencial, bueno, que vuelva el confinamiento, para decirlo de una vez, pues no por ello tenemos que renunciar a la cooperación. Y cuando hablamos de cooperación a nivel del docente, estamos hablando de la posibilidad de redes, de la posibilidad de trabajar con otros profesores de otras universidades, incluso de otras latitudes, porque para ello tenemos pues, herramientas tecnológicas que nos lo facilitan. Y la informalización es también un rasgo importante. ¿Por qué? Pues porque se aprende mucho más de lo que uno puede trabajar en el aula, se aprende mucho más de lo que uno puede adquirir cuando hace un curso. Hay otras maneras informales, cada vez más accesibles y con mayor potencia, que podemos seguir y que nos van a enriquecer tanto personal como profesionalmente. Y para todo ello, pues es obvio que ese compromiso con la profesión, con la docencia, va a ser un pilar importante para el desarrollo de todas estas maneras, de todas estas oportunidades y todos estos rasgos del aprendizaje que os acabo de comentar. Por lo tanto, para concluir esta parte y para poner también como línea directriz, como hoja de ruta, la idea del aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida, me refiero a lo largo, pues en todas las etapas, el aprender a cualquier edad y no fijarlo en un determinado espacio temporal, pero cuando digo a lo ancho me refiero a que en una determinada etapa vital las distintas opciones de actividades culturales que uno puede desarrollar, actividades deportivas, actividades artísticas, como todo ello también enriquecen y también pues ayudan a ese desarrollo y a ese entender y a ese enriquecimiento que al fin y al cabo como docente vas a poner en juego cuando trabajas con tus estudiantes. ¿Cómo entiendo yo el desarrollo profesional? Pues esa capacidad para buscar, procesar, seleccionar información, aplicarla críticamente y transformarla en conocimiento para trabajarlo en el aula. Y ello, bueno, pues en los diferentes contextos y en las diferentes circunstancias que cada año y cada día y en cada minuto van aconteciendo con los estudiantes con los que tienes que trabajar. Y en el momento actual, todo ello tiene habrá que analizarlo y tenemos que tomarlo en cuenta desde una perspectiva donde la tecnología no es una opción. La tecnología en este momento no es una opción, sino que la tecnología es una herramienta. No voy con ello también a ponerla en el primer lugar, pero sí a reconocerle el peso, el aporte que nos va a dar el poder trabajar a través de los recursos tecnológicos. Y con ello llegamos a una idea que también va en el título de la intervención y que son estos dos términos, ecologías de aprendizaje, aprendizaje ubicuo, y que lo he puesto en una nube con otros nombres que seguro que también los habéis estado, han pasado por vuestras manos en lecturas, en informes. Es la idea del aprendizaje invisible, es decir, darle reconocimiento a estos aprendizajes informales que adquirimos, ¿no? que son invisibles, que no estamos necesariamente con plena conciencia queriendo aprender, sino son aprendizajes por observación, aprendizajes por ensayo y error que uno va desarrollando, pero son aprendizajes que al fin y al cabo guardamos en nuestra mochila. El aprendizaje rizomático, que es una metáfora, los rizomas son las raíces y están todas intercomunicadas. Pues yo creo, cuando estaba ahora escuchando y bueno, conociendo, me imagino que actividades que desarrolláis en los departamentos, en las áreas, en la facultad, pues hay esas oportunidades de colaborar con colegas de áreas afines o no. En los másteres, pues seguramente estáis compartiendo trabajos, personas de distintas áreas, pues es ese enriquecimiento de esas raíces, entendiendo esas raíces, pues las distintas áreas que colaboráis.
Con la idea del conectivismo, sabéis que Siemens, un autor canadiense, está intentando desarrollar, bueno, ha escrito ya varios artículos, algún libro, donde frente a la teoría conductista, constructivista y conectivista del aprendizaje, él propone la teoría propone el conectivismo. ¿Qué viene siendo esto? Bueno, pues dice que en este momento se aprende conectados y son a través de las conexiones cómo se fluye la información se convierte en conocimiento y cómo es a través de la conexión cómo se aprende. En todo caso, junto con el aprendizaje invisible, rizomático, conectivismo, lo que también algunos autores han denominado aprendizaje ubicuo, que quiere decir que en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, se puede aprender. Y por lo tanto, lo que están es reclamando el prestar atención y sobre todo el tomar conciencia de esas oportunidades de aprendizaje que están al alcance de tu mano, pues cuando vas conduciendo y vas escuchando la radio, cuando estás en un lugar escuchando una conversación y eso te hace reflexionar o te hace pensar en tu trabajo y en el eureka, ¿no?, que te surge a veces cuando, aunque no estés planificando una actividad, pues en cualquier momento que estás en otra situación pueden venir a tu mente soluciones o ideas que si estás atento, que si estás consciente de ello, pues van a surgir. Y la idea del PLE, bueno, es la sigla de entornos personales de aprendizaje, donde también se quiere insistir en que cada persona domina una serie de herramientas, unas formas de aprender, tiene unas posibilidades, tiene también pues un tipo de inteligencia más acusado que otro y en la medida en que la persona tome las riendas de sus entornos personales de aprendizaje va a ser más eficaz, más efectiva en ese proceso de aprendizaje y también va a tener una mayor satisfacción en el logro de los propósitos que se ponga como meta. Bien, pues la idea de ecologías de aprendizaje, que es la que estaba en el medio y que es sobre la que va a plantear la siguiente, lo que ya me queda de charla de esta tarde, bueno, pues es un concepto, yo diría que es un concepto paraguas, se ha definido inicialmente por Barron, una autora de la Universidad de Stanford, y dice que la ecología de aprendizaje es el conjunto de contextos que pueden ser físicos o virtuales que proporcionan oportunidades de aprendizaje y, por lo tanto, incluye actividades, recursos, relaciones personales, interacciones, es decir, todo aquello que te permite aprender. ¿Vale? Tenemos otras definiciones más elaboradas como la de Jackson, que es otro autor inglés que también ha desarrollado bastante literatura, que ha publicado bastantes cosas sobre el tema de las ecologías de aprendizaje. En este cuadro quería recoger un poco lo que puede dar de sí la investigación y lo que puede dar de sí el tener en mente el concepto de ecologías de aprendizaje, tanto si nos planteamos nuestro desarrollo profesional como si utilizamos este concepto para revisar, para repensar, para plantear el aprendizaje de nuestros estudiantes. Como veis, en pantalla está un doble eje donde en la línea horizontal tenemos la formación face-to-face o la formación presencial, la formación híbrida y la formación online y en el eje vertical tenemos las tres categorías, formal, no formal o informal. Y bueno, pues a través de las imágenes he intentado situar distintas formas, distintas oportunidades de aprender pues de tipo formal pero online, pues los MOOC. De tipo informal pero face to face, bueno, pues la enseñanza que todos y todas desarrollamos en nuestras aulas, pues en los objetos, los recursos abiertos del aprendizaje, otras herramientas digitales. Bueno, pues digamos que este es el panorama que puede aprovechar cualquiera de nosotros, cualquier persona, cualquier estudiante que quiera aprender en este momento. En los cruces de cada una de las líneas verticales y horizontales, pues habrá oportunidades, habrá determinados recursos, habrá determinadas interacciones y todo ello es lo que conforma
lo que hemos denominado, lo que los autores que os he mencionado y otros que están desarrollando esta línea de investigación, pues incluyen como ecologías de aprendizaje. En definitiva, la investigación en ecologías de aprendizaje lo que intenta es desvelar cómo se aprende en la era digital. Y ahí os he recogido algunas derivaciones, o más bien diríamos, algunas concreciones de la investigación sobre ecologías. Por ejemplo, en infancia y adolescencia es la que desarrolló inicialmente Barron, que analizaba el aprendizaje de niños y niñas entre los 7 y los 10 años, que aquí en España está trabajando César Coll, ha tenido un proyecto del Plan Nacional para desarrollar esta misma investigación. Por ejemplo, ecologías de aprendizaje de estudiantes de doctorado, pues ahí tenemos una tesis doctoral. Aprendizaje en adultos, por ejemplo, Jackson, Velecianos, que es un autor canadiense, o Lukin, que es una autora inglesa, o, pues en concreto, ecologías de aprendizaje en docentes, que, bueno, me vais a permitir, me he puesto yo ahí por las investigaciones que ahora os voy a contar que estamos desarrollando. ¿Por qué es muy potente la idea de ecologías de aprendizaje? Bueno, pues en el grupo de investigación que yo dirijo, el grupo EIRA, ya llevamos años, y bueno, mi tesis doctoral del año 93, pues intentaba analizar cómo es el aprendizaje de los docentes, cómo se aprende a ser docente. Y ahí analizábamos dos procesos que se dan en simultáneo. Un proceso de socialización profesional, de aprender los rituales, de aprender las formas de trabajo, de aprender valores, de lo que es ser un docente, y eso pues es, digamos, en el contacto con los otros docentes, en las reuniones, un poco la cultura profesional docente, y en simultáneo ese proceso de construcción de conocimiento, siguiendo los estudios de Schulman, que analizó desde los años 80, en un proyecto muy potente que se desarrolló en Estados Unidos, los tipos de conocimiento profesional. Vale, pues la confluencia de esas líneas de investigación en el paraguas de las ecologías nos permite visualizar todo eso, hacer estudios sobre la biografía, hacer estudios sobre todo incorporando las ventajas, las oportunidades, también las limitaciones, como no, que ofrece la tecnología. Por lo tanto, en la investigación sobre ecologías de aprendizaje, pues intentamos identificar cuáles son los componentes de esas ecologías, cómo un docente las va configurando, las va construyendo, las va enriqueciendo, cuáles son esos itinerarios de aprendizaje, si hay efectivamente unos itinerarios, unas formas de aprender, unos hitos en el aprendizaje de un docente, y también cuáles son esos mecanismos que pueden ser más exitosos para que un docente, pues a lo largo de su trayectoria, vaya aprendiendo. En este momento, pues podemos ya poner encima de la mesa, pues hay 3 tesis ya finalizadas, otras 2 que se leerán en 3-4 meses, y hay otras 4 que están en proceso. Y también pues hemos tenido la suerte, la ventaja de desarrollar 3 proyectos subvencionados por el Plan Nacional. 2 de ellos ya finalizados, sobre profesorado de primaria y profesorado universitario, y el que tenemos ahora mismo, que estamos desarrollando, sobre el profesorado de secundaria. Lo que voy a hacer ahora es presentaros algunos resultados de la investigación sobre el profesorado universitario, porque creo que son los que más os pueden interesar, y sobre todo porque algunos de vosotros que habéis participado en la investigación, pues creo que os va que vais a tener interés en conocer los resultados. Como os decía, en esas investigaciones con profesorado de infantil, primaria, secundaria y universidad, hemos utilizado tanto metodología cuantitativa como cualitativa. La metodología cuantitativa, sobre todo, es a través de cuestionarios donde incluían distintos bloques, donde preguntábamos por acciones formativas, por recursos, necesidades, motivaciones, valoraciones. Incluimos algunas escalas validadas, otras que hemos construido nosotros, y en el caso de las investigaciones de tipo cualitativo, pues sobre todo utilizamos entrevistas tanto de tipo biográfico como una entrevista que hemos denominado de mecanismos de aprendizaje. Además de los proyectos y las tesis, también hemos trabajado con trabajos fin de máster, también desarrollando pues estudios sobre todo de caso para analizar ecologías de aprendizaje de docentes especialmente seleccionados, bueno, pues por algún criterio de excelencia que hemos identificado.
Vale, como os decía, ya en esta tercera y última parte de la exposición os voy a comentar los resultados de este proyecto que titulábamos «Cómo aprenden los mejores docentes universitarios en la era digital, impacto de las ecologías de aprendizaje en la calidad de la docencia». Que, bueno, ahí tenéis el link a la página web del proyecto, donde podéis pues, indagar en más información si os interesa. Y, bueno, por supuesto que tenéis mi correo electrónico para cualquier pregunta. Bueno, pues los objetivos del proyecto era analizar cómo los docentes españoles configuran sus ecologías de aprendizaje, identificar cuál era la contribución de la tecnología a ese desarrollo de las ecologías, tanto en los contextos formales como no formales como informales, y también analizar hasta qué punto de vista, de qué manera y en qué medida aquellos docentes con unas ecologías más desarrolladas tenían un impacto mayor en la calidad de la enseñanza, y también finalmente pues ser capaces de formular algunas sugerencias, algunas recomendaciones para enriquecer las ecologías de aprendizaje tanto desde el punto de vista de las instituciones de formación como de los propios docentes. Seguimos un diseño mixto, ahí hemos recogido las distintas fases, una fase preliminar, ahora os daré algunos detalles de cada una de las fases. Una fase que hemos llamado de análisis micro con estudios de caso de docentes universitarios, un análisis macro a través de cuestionario. Hicimos también, hemos denominado análisis de contraste a la entrevista que hemos hecho a responsables de formación de varias universidades, directores de ICE, de unidades de formación y calidad, y bueno, pues la última fase de difusión de resultados, que también os diré algunas de las publicaciones que hemos realizado. La primera fase, que os dije que era esta fase preliminar, hicimos un Delphi para intentar identificar esos componentes de las ecologías y también compartir con los 10 expertos en las 3 rondas que hemos hecho del Delphi para concretar y operativizar un poco más el concepto de ecologías. Este es el resultado del Delphi. Bueno, tenéis la reseña del artículo que se publicó en la revista British Journal of Educational Technology, donde en esa revista pues damos cuenta de los componentes clave de las ecologías a partir de ese estudio Delphi, y lo que hemos identificado es que en la trayectoria vital de un docente hay una dimensión intrínseca y una dimensión experiencial. Esa dimensión intrínseca es en la que confluyen las motivaciones para ser docente, la concepción que cada profesor tiene de cómo es la enseñanza, de qué hacer en la enseñanza, de cómo se ve como docente, y sus expectativas. Esa sería esa disposición para aprender. Y por otra parte, la dimensión experiencial, que es la que se ha ido configurando a través del tránsito que esa persona va desarrollando, ese itinerario que tiene que ver pues, con los contextos en los que ha trabajado, en los que también se ha formado, las relaciones que ha establecido con personas tanto de la familia, amistades, colegas, con los estudiantes también, cuáles han sido esos recursos que más han beneficiado su aprendizaje y qué tipo de acciones de aprendizaje ha desarrollado, tipo cursos, tipo seminarios, tipo conversaciones informales. Bueno, pues ese es el cuadro que de alguna manera tenemos como referente a la hora de operativizar y de concretar el concepto de ecologías, que en los proyectos que ya a partir del Delphi hemos estado desarrollando, pues ya tenemos en mente y ya estamos trabajando también en las tesis que ahora las nuevas tesis que se están haciendo, partimos de este esquema, no en las anteriores porque todavía no teníamos esos resultados. La segunda fase del estudio es el análisis micro de los estudios de caso, y ahí lo que intentamos es hacer ese estudio más de introspección, más cualitativo, más interpretativo, de conocer en profundidad cómo esos docentes universitarios que hemos seleccionado, os voy a dar los datos, cómo ellos entendían su propia ecología, cómo la habían construido y cómo de alguna manera eso incidía, y de qué forma, obviamente, en su trabajo como docentes.
En concreto, en los estudios de caso se trabajó con 70 profesores por las 5 ramas de conocimiento. 13 profesores eran de la rama de ciencias, 12 de ciencias de la salud, 14 de artes y humanidades, 14 del ámbito jurídico-social y 17 de ingeniería y arquitectura. Bueno, hay un dato muy importante que me doy cuenta ahora que me he olvidado, y es explicaros que este proyecto del Plan Nacional, en este proyecto estuvieron implicadas 7 universidades. Coordinaba la Universidad de La Coruña, pero trabajaron profesores y profesoras de 7 universidades, en un total de 20 investigadores del grupo de investigación y 18 personas más del equipo de trabajo. Por eso la dimensión que estáis viendo, el poder entrevistar, se hicieron 2 entrevistas a cada uno de estos 70 profesores, se analizaron, tal y como os voy a contar a continuación, y lo que os decía también es que estos 70 profesores fueron seleccionados en cada universidad en función de los criterios de excelencia de cada universidad. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de La Coruña está implantado el programa Docentia. En el caso de la Universidad de Granada, sé que en ese momento que se hizo este estudio no estaba, pero se utilizó el otro programa de evaluación que tenía la Universidad de Granada. Pues en la Universidad Oberta de Cataluña, que fue otra de las universidades que participó, tampoco tenían el programa Docentia, pero en todos los casos se contactó con el vicerrectorado de profesorado para que nos identificaran los docentes más valorados, por temas de confidencialidad y de salvaguarda de identidad. Fue el propio vicerrectorado quien mandó una carta de nuestra parte, y aquellos que quisieron colaborar sí que ya nos dieron sus datos y pudieron participar. También os digo que esto tuvo su complejidad, pero que conseguimos hacerlo. Como os decía, se hicieron 2 entrevistas, en una entrevista biográfica donde intentábamos recuperar las experiencias académicas y las experiencias profesionales de cada uno de estos 70 docentes, y en la entrevista de mecanismos de aprendizaje intentamos recoger cuáles eran los recursos que habían utilizado, qué tipo de acciones de formación, tanto una formación más formal, institucionalizada, el peso de la autoformación y también su propia concepción, su manera de entender el desarrollo profesional. El análisis de las 140 entrevistas, porque como os decía fueron 2 por cada docente, se hizo a través del programa Atlas-T, y estos fueron los códigos y las categorías que se utilizaron para el análisis de las entrevistas. Bueno, aquí ahora están algunos resultados por ejemplo, pues para poneros como una muestra en el análisis de la biografía, qué importancia o qué relevancia tuvieron las relaciones interpersonales. Y bueno, pues este sería el árbol, ¿no?, que nos dio el Atlas-T, donde, bueno, yo no sé si vosotros lo veis, está como muy pequeñito, pero aparece en el fondo las relaciones formales, marrón, las relaciones informales en color como medio naranja, y en rojo las relaciones formales. Bueno, pues ahora lo vamos a ver un poco mejor. En cuanto a la influencia de las personas, pues ¿qué resultados más relevantes? Pues la familia es uno de los resortes que más influye, ¿no?, en cómo una persona se convierte en docente, cómo entiende la docencia, en su propia identidad. Los profesores que más influyeron en la decisión de ser docentes fueron los de bachillerato, los compañeros de clase, sobre todo en aquellos en los que estuvieron implicados en los trabajos colaborativos, y es curioso que los propios alumnos, los alumnos que tienes cuando ya eres docente en la universidad, son uno de los grupos de mayor influencia, porque para muchos de los 70 profesores entrevistados, podríamos denominarlos como impulsores del aprendizaje profesional. Es decir, es el alumno que tienes en clase, la alumna que te pregunta, que te indaga, que en el despacho en tutorías muestra interés por una cuestión específica, los que te hacen buscar, los que te hacen mejorar, los que te hacen repensar tu trabajo. En el caso de los colegas, pues se destacan, y va entrecomillado, ¿no?, las charlas de café, es decir, esos momentos informales donde comentas pues cómo te va en clase, el artículo que has leído, pues una información que te ha llegado. Y también los mentores o los profesores seniors también aparecen como elementos destacados, ¿no?, sobre todo cuando uno se inicia,
si te apoyan, si has empezado como becario y entonces te van aconsejando cómo afrontar la docencia. Y nos resultó muy curioso cómo aquellos docentes que tienen hijos pues apuntaron que cuando los hijos que están en edad escolar, en infantil, en primaria, en secundaria, pues explican en casa metodologías innovadoras, que como que les surge el gusanillo y empiezan a indagar y empiezan a ver si esas metodologías que sus hijos e hijas están utilizando en las clases no universitarias, pues son transferibles a la universidad. Vale, aquí está recogido el árbol que tiene que ver con la influencia de los ambientes formales, ¿no? Entonces, bueno, pues en los ambientes formales está el recorrido, ¿no? En la primera etapa de infantil, la etapa de la EGB. Supongo que la gente más joven, no sé si sabrá muy bien qué es eso de la enseñanza general básica, la EGB, que la gente que tenemos una cierta edad, pues hemos cursado la EGB, y ahí destacan como un elemento más negativo, ¿no? La competitividad, aunque también la colaboración entre compañeros. En el bachillerato ya habíamos dicho la influencia de los profesores en la elección vocacional y también la colaboración en los compañeros de universidad, pues en esos procesos de motivación para el desarrollo profesional. En cuanto a los ambientes no formales, este es el árbol de representación de los ambientes no formales, pues en esas relaciones con compañeros, también con colegas, pero ya desde un punto de vista más informal, pues destacaban en las actividades extraescolares que realizaron en etapas previas, incluso a la universidad, donde le permitió contactar con otras personas y fueron experiencias vitales muy interesantes, ¿no? En actividades no formales, pues deportivas, artísticas, y sí que las recuperan y sí que las mencionan como un elemento que sí influyó en esa configuración de tu manera de ser y tu manera de afrontar aprendizajes posteriores o de asumir pues circunstancias sobrevenidas, ¿no? Y también ahí mencionan digamos, los ambientes no formales cuando en las estancias en el extranjero pues tienen oportunidad de compartir con colegas más allá de los espacios más institucionales de la universidad o del departamento donde realizas la visita. En cuanto a los ambientes informales, este es también el árbol de representación. Y bueno, aquí destaca algo que Jackson reconoce y cita también en sus investigaciones y que denominan los saltos contextuales. Es decir, son actividades que pueden partir de un ámbito formal y trasladan al informal o viceversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí mencionan lecturas que eran obligatorias de hacer en el bachillerato y que a partir de ahí pues te surge el interés pues por ese autor o por ese tema de lectura y a partir de ahí pues desarrollas esos aprendizajes informales ya por tu cuenta. Pero en todo caso sí que es verdad que hay una muy baja conciencia, una casi imperceptible conciencia de los aprendizajes informales que realizamos a lo largo de nuestra vida y del pozo y la huella que dejan, pues no reportamos, no sacamos el provecho que se podría. Bueno, como resultados provisionales de conjunto del estudio de caso, de ese análisis micro, de ese trabajo a profundidad con los 70 docentes, podríamos decir que hemos visto que las ecologías son como un puzzle, con las piezas movibles, intercambiables, ¿no? Es decir, esos aprendizajes que tú has ido adquiriendo en tu etapa tu etapa infantil, de juventud, en tus estudios universitarios, en tu docencia. Decir, por supuesto, que los 70 profesores y profesoras que hemos entrevistado lo sabía que eran noveles, que llevaban menos de 5 años dando clase, lo sabía ya a punto de jubilarse, había algún emérito y, por lo tanto, sí tenemos una variedad de trayectorias, una variedad de sistemas, incluso de experiencias vitales desde el punto de vista político y social, ¿no? De cómo fue su acceso a la docencia pues en los años 70, mientras que otros pues en los años 70 pues todavía no habían nacido, ¿no? Entonces, en ese sentido, las ecologías, cada uno las interpreta como
como esas piezas que uno a veces las tiene pues muy presentes, otras veces están como más lejanas y no siempre, sí que es verdad, uno es consciente de su ecología y por lo tanto no siempre saca el partido que podría, ¿no? Lo que sí también interpretaron es que el estudio, la propia investigación que estábamos haciendo con ellos les hacía tomar conciencia de la situación y de conectar los espacios y los tiempos en los que habían vivido y esos aprendizajes, e incluso era curioso, ¿no? En la entrevista, cómo alguno de ellos, alguna de ellas también, identificaba aspectos que después eran como que volvían a aparecer en otros momentos de su vida y importancia, y adquirían una importancia que ni siquiera se había dado cuenta de ella y que estaban ahí como un referente que al fin y al cabo pues formaba parte de su manera de aprender y de posicionarse frente a su trabajo y a sus situaciones también personales, ¿no? Una de las conclusiones es que es fundamental el saber crear y sostener ese aprendizaje ecológico, el tomar conciencia de las oportunidades que te ofrece la vida que llevas, los espacios por los que transitas, las personas con las que te relacionas. Y en ese sentido, pues esta es una frase que hemos recogido de la respuesta de uno de los participantes. Las TIC representan un mundo sin fronteras en el que hay que saber muy bien cómo manejarse. Creo que nos pareció tan ilustrativa, tan potente, ¿no? Como mensaje y como trasfondo. O sea, dice tanto en la frase que hemos decidido dejarla tan cual, ¿no? Un mundo sin fronteras, pues sí. O sea, la tecnología es algo que cambia cada minuto, que las herramientas se van modificando, que cada vez hay nuevas versiones y que si tú te sabes manejar, pues efectivamente le sacas partido, pero son también deudoras de un tiempo, de un esfuerzo, que ahí es donde a veces, pues, según qué tipo de docente, según qué momento te pille, pues no estás tampoco muy dispuesto a darle todo lo que la tecnología te pide para después poder aprovecharlas. En todo caso, también otra de las conclusiones es que el aprendizaje es un proceso continuo que incluye premeditación, acción y reflexión, es decir, que incluye intencionalidad, que incluye la intención, ¿no? El decir, quiero aprender, voy a hacerlo, estoy dispuesto, voy a poner los medios, es decir, el estar abierto a aprender es necesario para poder aprender y después poner en marcha los mecanismos que te permiten aprender y la reflexión, que es lo que te permite la autorregulación y el poder manejarte en las circunstancias en las que vayas a vivir. La tercera fase es lo que hemos denominado análisis macro y se desarrolló a través del cuestionario y ahí pues hicimos ya una aplicación masiva y en el cuestionario, que como ya veo que nos queda no mucho tiempo y tendría que quedar un espacio para preguntas, voy a ir un poquito más rápido comentando. El cuestionario lo componían 7 escalas, una escala de motivación docente, en el caso de que sean escalas ya validadas, está ahí mencionado los autores de donde hemos tomado la escala, una escala sobre eficacia, una escala de engagement, una escala de aprendizaje autodirigido, donde, como podéis imaginar, esas 4 escalas cubrían ese componente personal de la ecología y el componente experiencial, esa dimensión experiencial, está una escala de interacciones, de actividades y de recursos que en este caso fue elaborada por nosotros mismos. Bueno, ahí aparece se hizo una validación del cuestionario completo con los 210 cuestionarios recogidos. Ahí están las puntuaciones del alfa de Cronbach. Únicamente el cuestionario de motivación tuvimos que hicimos una pequeña modificación a partir del proceso de validación porque, bueno, 0.7 nos parecía un poco bajo para el alfa de Cronbach, pero todos los demás, como veis, sí tienen niveles aceptables. El cuestionario se aplicó a través de un formulario de Google que mandamos, por supuesto, a las 7 universidades del proyecto, pero también a otras universidades donde teníamos algún contacto y en varias de ellas, pues a través del vicerrectorado de profesorado, se envió un correo electrónico a todos los profesores con el link al cuestionario. Bueno, ahí tenéis también los ítems que configuraban cada una de las escalas y finalmente recogimos 1.528 cuestionarios.
que fueron tratados a través del programa SPSS. Este es el reparto de los datos de la muestra: 49% de mujeres, 51% de hombres. El reparto también de porcentajes por edad, que no los he contrastado 100%, pero que de alguna manera sí representan esa población a la que aludíamos al inicio de la presentación. En cuanto a las universidades, como veis, participaron más de 50 universidades, profesores de más de 50 universidades, aunque pues, las universidades que participaron en el proyecto son aquellas donde hay una mayor representatividad de docentes, porque hay un mayor seguimiento e impulso de la aplicación. Por rama de conocimiento, la rama jurídico-social fue en la que hubo mayor participación, de un 30%, 21% en ingeniería y arquitectura, 22% en ciencias de la salud, y artes y humanidades y ciencias en torno al 12%. En cuanto a años de experiencia, sí hay una clara mayoría de profesores y profesoras de más de 20 años, casi un 40%, con lo cual nos pareció que era muy interesante, porque la respuesta de personas con esta experiencia nos daba unos datos como mucho más ricos, ¿no? Y nos parecía que las respuestas iban a ser respuestas más fundamentadas en esa trayectoria y en esa experiencia. En cuanto a la categoría académica, también están representadas todas y cada una de las categorías académicas, aunque es verdad que había una mayoría de profesores y profesoras titulares de universidad, que era pues casi un 30% de la muestra. En cuanto a los resultados, bueno, pues comentaros que en la escala de actividades formativas queda bastante claro, ¿no?, que lo que más utilizamos los docentes es búsquedas en la web y la consulta de libros impresos, junto con pues, elaboración de recursos y materiales para nuestras clases. Esas son de los mecanismos, de los tipos de actividades, son las que obtuvieron una media mayor. Y por contra, pues la elaboración de blogs, wikis, también los MOOC son las actividades formativas menos utilizadas. En todo caso, sí veréis que era una escala de 1 a 4 y, por lo tanto, de 1 a 5, observando la media tan alta, pues sí que podemos concluir que las actividades formativas pues se han desarrollado actividades formativas en gran medida en todos y cada uno de las ofertas que nosotros les estábamos ahí proponiendo. En cuanto a la escala de recursos, por cierto, se han publicado los resultados más específicos de la escala de recursos en un artículo que ha salido en la revista Comunicar, justo en el primer número que ha salido en este año de la revista Comunicar. Podéis acceder a los resultados específicos de la escala de recursos y ahí, bueno, pues decir que el correo electrónico, ofimática y los gestores de correo pues son los recursos más utilizados, y los menos utilizados pues marcadores sociales, redes sociales, repositorios. En conclusión, también veis que aquí las medias son más bajas, hay una prevalencia de puntuaciones medias más bajas, con lo cual pues y hay una concentración en determinados recursos. Veis que hay una distancia más importante entre las medias más altas y las medias más bajas, con lo cual pues en el uso de recursos quizás no están siendo usados con tanta intensidad como sería deseable. En cuanto a la escala de interacciones, ahí analizábamos las relaciones, en qué medida las relaciones tanto informales con familiares, amistades, colegas, como las interacciones a través de redes profesionales con alumnos influían en ese aprendizaje docente, ¿no? Veis que sobre todo destaca las interacciones como alumnos como el tipo de relación que resulta más
digamos, que propicia en mayor medida el aprendizaje y el desarrollo profesional docente, ¿no? Y sin embargo, pues la media más baja se sitúa en las redes sociales, sean profesionales, personales y también en las asociaciones profesionales. Ahí es donde tenemos la media más baja. Bueno, aquí había unos análisis ANOVA que yo creo que no vamos a entrar en ellos para dar tiempo al debate, y simplemente como resultados provisionales del cuestionario decir que la formación sigue siendo mayoritariamente formal, mayoritariamente a través de cursos, seminarios y talleres presenciales, que sí tiene una relevancia importante y sí que se ha marcado en el cuestionario un alto desarrollo del autoaprendizaje. Las TIC se valoran, pero no se están utilizando todas las potencialidades ni todas las herramientas que hay disponibles para las distintas actuaciones que podemos desarrollar, y las interacciones y contactos con colegas sí se valoran, pero se valora más el contacto con los estudiantes, y empieza a tener también cierto protagonismo el desarrollo de redes virtuales con colegas de otras universidades e incluso pues, de otras latitudes. ¿Cuáles serían los resultados globales del proyecto? Bueno, pues por una parte, en el proyecto, en el informe que ya enviamos al Ministerio, porque el proyecto se finalizó justamente a finales del año 19, del 2019, es la necesidad de reconocer también los aprendizajes no formales e informales, ¿no? Y cuando efectivamente para los procesos de acreditación se tiene que constatar en el apartado de docencia los cursos recibidos en docencia y las actividades de docencia, pues el tener la oportunidad de consignar y de refrendar también esos aprendizajes que no están vehiculados por el ICE o que no están certificados por una institución reconocida de la universidad, sino también el valor de otras formas y otros espacios y otros formatos de aprendizaje. La necesidad también de diversificar y de flexibilizar las oportunidades de formación, que van más allá de esos espacios que están reservados y que obviamente no se cuestionan, pero que hay formación más allá de la que la propia universidad puede ofrecer. Y en ese sentido, fomentar redes y grupos de interés es de enorme importancia, porque a raíz de esos grupos y de esas redes se van a propiciar proyectos de innovación, se van a propiciar iniciativas de renovación metodológica que, bueno, que estamos entendiendo que sí pueden ser necesarias y convenientes. La necesidad de integrar la tecnología es obvia, yo creo que ni merece la pena que le dediquemos muchos más minutos, porque después de todo lo que hemos sufrido en la pandemia y de lo que nos viene, pues la necesidad de que la tecnología sea nuestra amiga, pues es algo obviamente imprescindible y cada vez más, y tenerla pues eso, como amiga, como aliada, lo cual implica pues asegurar la competencia digital docente y pues a partir de ahí aprovechar los dispositivos móviles para aprendizajes colaborativos a través, bueno, pues de todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Es necesario la difusión de las buenas prácticas, tanto en la parte cualitativa como en la cuantitativa. Sí que vimos que hay docentes que están desarrollando iniciativas de interés, pero que se queda en el aula, se queda en el grupo de estudiantes o como mucho pues se queda en el departamento. O sea, al igual que en medicina los médicos comparten digamos, los nuevos protocolos que experimentan y cualquier cirujano escribe y redacta pues la innovación o el cambio que ha hecho en una intervención y eso es reconocido por toda la comunidad científica, creo que en nuestro caso sería también muy deseable y muy loable que las cosas buenas o las experiencias interesantes que estemos desarrollando se puedan difundir y se puedan compartir. Y por lo tanto, bueno, pues esos proyectos de innovación intercentros podrían también fructificar de una manera pues quizás más fructífera, o sea, de una manera más enriquecedora para todos. Vale, ¿cuál puede ser el impacto? Y con esto ya termino. ¿Cuál puede ser el impacto de este estudio de las ecologías de aprendizaje de cara a propiciar el desarrollo profesional docente? El impacto lo voy a comentar a 3 niveles. A nivel, diríamos, micro, a nivel de cada uno de nosotros, por la necesidad de tomar conciencia de la propia ecología de aprendizaje,
para poder enriquecerla. Es decir, tomar conciencia de qué recursos tienes a tu alcance, a través de qué interacciones, con qué relaciones puedes establecer para mejorar, para seguir avanzando en iniciativas para mejorar tu docencia, tener en cuenta pues las acciones de formación formales, no formales, a las que puede acceder. Reconocer ese valor de la informalidad y sobre todo de la autoformación que nos puede dar las TIC creo que es fundamental. Y en este sentido no estoy hablando solamente de los MOOC, de los cursos masivos abiertos en línea, sino también de otras iniciativas como tutoriales en los que cada uno de nosotros pueda aprender a su ritmo, a su tiempo, con esa flexibilidad y con esa personalización a la que me refería al inicio de la charla. La necesidad de ser proactivo y valorar ese trabajo colaborativo y estar dispuesto a trabajar con docentes de otros centros, de otras universidades y, por supuesto, dentro del mismo centro, de otros departamentos, para esa confluencia, como creo que vosotros estáis haciendo, porque un poco, como decía, pues tuve oportunidad de escuchar el debate que teníais previamente. Configurar esos espacios virtuales para crear esos repositorios de recursos, sobre todo en este momento donde la docencia en línea se nos ha venido encima, pues el poder tener esos espacios donde compartir los materiales que cada uno ha ido organizando, pues nos ayudaría a no tener que estar la cantidad de horas que todos y todas estamos para elaborar esos materiales, para subirlos a Moodle, para mandárselos por cualquier medio a los alumnos para suplir lo que la presencialidad pues haríamos de otra manera y que ahora pues nos está limitando. Y pues bueno, compartir me parece que a través de redes sociales, si esa es la vía, o a través pues de otros mecanismos que nos den más confianza y más seguridad. El impacto a nivel de los diseñadores instruccionales es, como os decía, crear esas nuevas oportunidades de aprendizaje y de formación, tanto en los contextos formales como no formales e informales, y de cara a las instituciones de formación, pues que más allá pues de foros como el que ahora estamos desarrollando, que también se propicien pues otras maneras de aprender, pues no sé, con nombres tan creativos como Café de las 5, para vernos en la facultad, comentar pues los libros que has leído, el artículo que has trabajado y generar espacios donde poder aprender, pues eso, en un entorno agradable, como puede ser tomando un café o, bueno, tomando otra cosa, y donde más allá de el ponerse en el rol de estudiante que va a asistir a un curso de formación, pues el de, entre colegas, compartir y apoyarnos, ¿no? Y por lo tanto, pues eso que también sea reconocido. Bueno, y la pregunta con la que quería terminar, porque esa es la pregunta que yo os hago a vosotros, es que cada uno pensemos cuál es nuestra ecología de aprendizaje a lo largo de la vida y, bueno, junto con ese cuadro donde están ahí como esas oportunidades un poco revueltas, pero cada uno de nosotros, de nosotras, que piense y que tome conciencia de sus posibilidades de aprender y que en ese sentido, pues, camine hacia ello con la seguridad y con la convicción necesarias. En todo caso, pues sabemos que nuestro trabajo implica experimentar, evolucionar, cambiar formas de actuar, de pensar y de ser, porque es así como nos convertiremos en buenos docentes. Y bueno, pues hasta aquí mi intervención.